En el capítulo de hoy estaremos con Ana hablando sobre el estigma social de ir a terapia y cómo superarlo. Muy buenos días a todos, un día más aquí para hablar de salud mental y de nuevo estamos aquí con nuestra queridísima Ana Ballesteros, que es psicóloga sanitaria que trabaja con población adulta y adolescentes, aplica un enfoque cognitivo-conductual y además es una pieza fundamental del equipo de psicología Olena Avanzada gracias a su súper gran trabajo. Muy buenos días, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, encantada de estar aquí otro día más con este tema que tenemos entre manos, que es muy interesante. Y bueno, pues en el día a día, ¿no? De la consulta y bueno, a ver si este tema pudiese interesar a la gente, que creo que tiene mucho que ver con ese primer paso que das para empezar a ir al psicólogo. Sí, a mí me parece un temazo porque fíjate que cada vez se oye hablar más y con más normalidad, ¿no? En todos Sí, los sitios de ir al psicólogo, cada vez hay más gente que abiertamente comenta, ¿no? Que va al psicólogo por esto, por lo otro. Antes era más extraño, incluso la gente que iba pues lo ocultaba más, pero aún así sigue habiendo ese estigma, ¿no? Ahí todavía ujú, de ir al psicólogo. ujú, ¿Por qué pasa esto, totalmente. Ana? Sí, bueno, pues la área de la salud mental creo que es un área que da como muchísima, tiene que ver mucho con la intimidad de una persona, ¿no? Y creo que no, que pueden generar pues cierta vergüenza, ¿no? El que otras personas lo sepan o conozcan que bueno, que tenemos un problema de salud mental. No obstante, no hace falta tener una psicopatología grave para acudir al psicólogo, que es un poco lo que creo que se pensaba antes, ¿no? Alguien cuando acudía a un terapeuta o un centro especializado era porque había algún problema más grave de base, ¿no? Ahora está habiendo una concienciación social que me parece muy positiva, sobre todo en personas jóvenes, que veo que son mucho más despreocupados en cuanto a esto y que incluso a amigos, familiares no tienen ningún tipo de reparo en decir, pues mira, voy al psicólogo, voy a tal terapeuta y demás. De hecho, tengo pacientes jóvenes que lo comentan abiertamente con otros amigos y bueno, creo que cada vez está siendo algo que se comenta de manera más abierta, ¿no? Pero bueno, al formar parte de algo tan íntimo, ¿no? Esos problemas personales o esos conflictos que tenemos a nivel emocional o con alguien de nuestro entorno, pues bueno, tampoco creo que sea algo fácil de contar a veces, ¿no? La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita. Claro, sí, efectivamente. Lo relacionabas con lo que decías al principio de los problemas graves y es Ujú. que antes, bueno, se asocia el ir al psicólogo, ¿no? Con estar loco, ¿no? Sí, Que total. tienes que estar, no sé, Sí, escuchar sí, voces, sí. ver visiones y estar ahí muy mal, Ujú. ¿no? Tener un Total. problema más serio era lo que la gente asociaba, Sí, que claro. ahora efectivamente con cosas más habituales que a todos nos pueden pasar a lo largo de nuestra vida, tener lo típico, ¿no? Estrés, depresión, ansiedad, Ujú, ujú. que dependiendo de las circunstancias de cada uno podemos pasar. Y ahora no es tan raro que tú decidas, ¿no? Cuando tienes una situación así, acudir al Ujú, psicólogo y que no dé miedo contarlo. ujú. Sí, no, antes estaba asociado pues eso a una esquizofrenia, a una depresión grave, a trastorno bipolar, ¿no? Digamos algo que tiene que ver con la psicopatología, ¿no? Pero bueno, no hace falta tener un diagnóstico o enmarcarse ahí para poder pedir ayuda en un momento dado de tu vida, ¿no? Al final cuando vas al psicólogo es cuando tienes un asunto entre manos, ¿no? Una problemática que te está costando hacer frente solo, ¿no? Que ves que tus recursos personales en este momento no son los mejores y que sientes que ese conflicto no lo puedes llevar a cabo tú solo, como a lo mejor te ha pasado en otros momentos de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, necesitas esa ayuda de ese especialista, ¿no? En esa área de la salud para que te pueda, bueno, pues brindar herramientas, explicarte
el funcionamiento de la psique humana, ¿no? Para que puedas comprender lo que te pasa y así y puedas hacerle frente a ese conflicto. Entonces, bueno, cualquier cosa que te pueda ocurrir en el día a día, un conflicto en el trabajo, estrés, ¿no? Que ahora lo vemos así, estrés, ansiedad, súper común, problemas de relación de pareja, ¿no? Pues bueno, todo eso, si tú estás viendo en algún punto que te está costando solucionar ese conflicto, pues bueno, sí, sí que se puede, ¿no? Pues bueno, llamar a un terapeuta, ¿no? Y ver si de esa manera te facilita un poco esa vía. Claro, efectivamente, siempre es una ayuda, ¿no? Es como una muleta, ¿no? Cuando tienes algún Mm, problema, tienes eso, una torcedura, un tobillo. El apoyarte en alguien que te guíe un poco para esa cosa que está molestándote, ¿no? exacto. En tu día a día, en tu vida, para poder seguir. Ujú. Em, Claro, es algo muy, muy personal, muy íntimo, como comentabas. Efectivamente, yo creo que, que la gente sepa que tienes una debilidad Mm, es algo que cuesta, ¿no? El sí, que tienes algo que te hace vulnerable. exacto. Pues sí, ¿no? Y a veces el entorno de los pacientes que vienen no es el más favorable tampoco, ¿no? Y a lo mejor no hay un entorno social pobre o a lo mejor la relación con la familia no es la mejor y en esos casos también dificulta que esa persona pues sea más abierta en cuanto a decir o no que va al psicólogo. Por supuesto es algo voluntario, ¿no? Al final pues el paciente puede contarlo o no contarlo, hacer lo que quiera, ¿no? Pero bueno, yo sí que veo que el compartir esa experiencia con otras personas y que esas otras personas que también hayan pasado por lo mismo que tú y también hayan acudido a un psicólogo, creo que resulta muy enriquecedor, ¿no? Y te hace sentir también bueno, que no eres la única persona que necesitas ayuda, sino que hay muchísimas otras que también están atravesando por un proceso terapéutico. Es verdad. Y fíjate, estaba pensando ahora, según contabas, esto de contarlo o no contarlo, que ahora a lo mejor no es tan importante. Y es que si antes ibas al psicólogo, tenías que ir a una consulta física, tenías que entrar por la puerta de un Ujú. sitio donde tus vecinos estaban Total, viéndote entrar y aunque tú no quisieras contarlo, pues ahí había alguien que podía verte, incluso en la propia clínica, en en la la consulta, recepción, sí. entrando, saliendo. O sea, te podías encontrar con gente que te conociera y ahí que sin tú querer comentarlo, pues se diesen cuenta de que esto pasaba. Ahora, gracias a la terapia online, puedes estar tranquilamente en el salón de tu casa y que absolutamente nadie sepa lo que estás haciendo. Pero efectivamente, el querer que no se sepa es precisamente por ese estigma, ¿no? Que hay de Claro. me está pasando algo por lo que yo estoy pidiendo ayuda. Ujú. Sí, bueno, es que con otros especialistas no aparece ese estigma, ¿no? No te da miedo decir que has ido al fisio o que has tenido que ir al médico de cabecera o que te has hecho una revisión, ¿no? Eh, Supongo que por esa parte tan íntima y personal, ¿no? Que entra esa vulnerabilidad de la que nos hablas, ¿no? Nos cuesta mucho abrirnos y sentirnos vulnerables con otras personas, ¿no? Porque pensamos que esas personas pueden hacernos más daño, ¿no? O saben más de nosotros. Entonces, bueno, ¿hay que derribar ese estigma? Bueno, yo creo que en parte sí, sobre todo para que la gente conozca realmente lo que es ir al psicólogo, ¿no? Y que hay multitud de problemáticas por las que puedes acudir y que por supuesto no necesitas tener un problema súper grave o una psicopatología de base. Entonces, bueno, yo creo que poquito a poco, ¿no? Se está haciendo esta concienciación social, pero sí creo que esa parte íntima y tan personal es lo que nos diferencia de otros especialistas y lo que hace en parte bueno, que sea difícil compartirlo con la gente que se tiene en el entorno. Claro. ¿Cómo se podría educar un poco Mm, a la gente para que esto fuese más normal, ¿no? Que nadie mirase a nadie raro como diciendo, uff, que va ujú. al psicólogo, ¿qué le pasará? ¿Qué tendríamos que hacer desde qué ámbitos para que esto fuera normal, para que nadie te mirase raro, simplemente pues dijeras, Ujú. anda, que te preocuparas, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Claro. Pues bueno, supongo que el primer ámbito es la educación, ¿no? Que desde la educación se fomenta así incluso nuestra figura, ¿no? Que incluso pues los niños, ¿no? O adolescentes pudiesen tener, no sé, una serie
de clases o cursos, ¿no? Que tuviesen que ver, pues, por ejemplo, con la gestión de las emociones, ¿no? O con los conflictos interpersonales, porque, jolín, pues esto es una parte súper importante, ¿no? Evitaría incluso problemas entre alumnos, ¿no? De bullying puede ser. En los medios de comunicación también es súper importante que nuestra figura pues esté presente, que se vea, cada vez se ve más, la verdad, afortunadamente en esos debates de la tele y demás, ¿no? Ahora con los podcasts, sí que es verdad que nuestra figura va apareciendo cada vez más y cuando sale un tema social que los psicólogos podemos comentar y podemos aportar, cada vez estamos aportando más y la gente se está familiarizando muchísimo con nuestra figura, pero aún queda mucho. Yo creo que desde esa educación, ¿no? Bueno, pues que los alumnos incluso pudiesen tener a un psicólogo de referencia, ¿no? Hay una figura, ¿no? En los colegios, pues sí que es verdad que es una y que hay muchos alumnos y niños, ¿no? Y es muy difícil recurrir a ella, ¿no? Pero bueno, sí que se les podría enseñar algo en cuanto a gestión de emociones, ¿no? O a cómo lidiar con el estrés, ¿no? De los estudios o algo así, o sea, que desde pequeños supiesen que el conseguir esas herramientas, pues que bueno, que hay una figura que se dedica a ello. Efectivamente, sí, señor. Hay una cosa que estabas comentando ahora sobre la televisión, que es que efectivamente tiene una parte buena. Hay mucha gente Ujú. que todos estamos viendo que pueden decir públicamente que van al psicólogo, han tenido este Sí, problema, tal, que gente que vemos ahí, que pueden ser referentes. Y luego, además, lo que comentabas de psicólogos que aparecen en alguos programas dando su sí, también opinión los o hay. haciendo algunas cosas. Y efectivamente hay algunos que yo les veo trabajando y dando opiniones muy, muy correctas, pero hay algunos que a mí me dan un poco de miedo, ¿no? Que parecen más que psicólogos que hacen, dime si me estoy equivocando, Flaco favor, ¿no? La flaco profesión favor, puede sí. ser, puede ser. Mm, Es que como todo, no sé, hay profesionales de todo tipo, ¿no? Yo también he oído ciertas opiniones que me parecían un poco alejadas de lo que a lo mejor yo profesionalmente recomendaría. Em, el problema con los programas de televisión y demás es que, bueno, ellos tienen que decir una cosa, ¿no? Está todo muy reglado, muy pautado, no te puedes salir un poco de la norma, entonces, bueno, supongo que no puedes salir un poco de esas líneas y bueno, pero bueno, creo que el hecho de que la gente sí que vea esa figura que existe, ¿no? Que es algo en lo que no sé, no nos ven como algo muy alejado, digamos, ¿no? Creo que al vernos en sus casas, digamos, aunque sea con una opinión más favorable o más desfavorable, ¿no? Que ahí podríamos entrar en debate, pues creo que al menos hace que las personas se familiaricen con que esa figura existe. Y sí, por mm. supuesto, pues podría ser cuestionable algunas de las recomendaciones que hagan, eso está claro. Pero bueno, creo que hay otras ocasiones en las que sí que funciona como algo positivo. Creo que lo has comentado antes de pasado, has dado una pista, pero ¿crees que hay algún mm, grupo demográfico que tenga más problemas en decir Sí. que va al psicólogo que otros? Sí, como digo, bueno, lo que yo además veo en consulta todos los días, las personas más jóvenes, el estigma es muchísimo menor. Incluso adolescentes que me comentan, no, es que mi amiga tal también va al psicólogo, ¿no? Y lo comentan en clase, que para mí eso cuando iba a clase era completamente impensable. De hecho, Mm, recuerdo una alumna que a veces se salía para ir al psicólogo, pues no sé quién se enteraría de la clase y nos lo dijo y nos parecía extraño, ¿no? ¿Va al mm, psicólogo? ¿Qué le pasa? ¿Le ha pasado algo No, pensamos que era algo súper grave y no estaba nada normalizado y a día de hoy los jóvenes están muy concienciados en eso y es algo súper positivo, pero claro, te vas a generaciones de personas más mayores, ¿no? Y evidentemente pues la educación que han recibido pues no, era tira para adelante y ya está, ¿no? Hasta que no puedas. No, esa figura no, pues en la sociedad, bueno, pues sí, por supuesto había gente que acudiría, ¿no? Pero no estaba nada normalizado. Entonces, bueno, pues estas personas sí que me da la sensación de que les cuesta un poco más abrirse y que en el momento en el que piensan que podrían ir al psicólogo hasta que finalmente agendan esa cita, suele pasar más tiempo. ¿No? Hay mucho mm, más tiempo de reflexión, esto es para mí, ¿no? Incluso a veces me han venido y me han dicho, es que yo la verdad es que esto no sé si sirve para algo, ¿no? Y bueno, han sido honestos, y bueno, pues vamos a ver si sirve, ¿no? Voy a intentar que sí, voy a intentar que esto sea productivo para ti, ¿no? Y bueno, la gente luego acaba viendo pues los beneficios que tiene y las consecuencias tan positivas que puede tener
para la resolución de sus conflictos y al psicólogo, pero sí que tardan mucho más hasta esa decisión final, ¿no? Y encontrarse cara a cara con el terapeuta. Incluso Total. se les ve como con cierta vergüenza o con ciertos nervios, ¿no? De decir, ay, es que yo nunca he necesitado esto, ¿no? Pero ahora sí, ¿no? Y lo ven incluso como un signo de debilidad, de, jolín, pues yo siempre he podido con todo y ahora no puedo. Y es como, bueno, pues es que no pasa nada, ¿no? Mm, efectivamente. Creo que hay una cosa, es una teoría mía que se me está ocurriendo así según estabas comentando, y es que la gente más joven que va al colegio, como comentabas, tiene unos padres que son los que al final Sí, deciden, ¿no? Toman la decisión de que esos hijos vayan al psicólogo. Y yo creo que ahora hay mucha gente que le cuesta dar el paso de ir ellos mismos al psicólogo, pero sí que detectan rápidamente que todo el mundo alrededor tiene que ir. Esta gente debe ir. Y incluso a sus hijos, siendo sus hijos, si ven que o detectan cualquier mínimo problema, como comentabas, de estrés, puede ser incluso, imagínate, un bullying o ujú, algún problema que puedan tener, voy a llevar a mi hijo ujú, al psicólogo. Y a lo mejor eso sí que hace que esta gente, esta generación que sí que ya ha empezado a ir, lo tome con mayor normalidad y poco a poco, ujú. pues, bueno, de hecho está ocurriendo. Cada vez Sí, sí, sí. está más extendido, cada vez es menor problema, pero el problema es que aún sigue existiendo, probablemente por culpa de las generaciones más Sí, mayores. sí. Sí, no, al final vamos evolucionando, ¿no? Y nos damos cuenta, pues eso, bueno, que es una ciencia más, de que somos un especialista más, puedes necesitarlo en algún punto, o bueno, no necesitarlo, también está bien, pero en ningún caso te puede perjudicar negativamente y en ningún caso tienes que estar en el extremo para acudir, ¿no? O sea, con cualquier situación con cualquier dificultad de la vida cotidiana a la que no, a la que te esté costando hacerle frente, pues se puede acudir perfectamente. ¿Y hay diferencia entre hombres y mujeres? ¿Hay gente que tenga más problemas para acudir a terapia por sea, sí? Sí, yo veo más mujeres como pacientes, la mayoría, ¿no? No solo lo veo yo, sino que pues hablando con compañeros de profesión y demás, la mayoría de pacientes que tenemos son mujeres. No, no sé, yo creo que esto es multicausal, ¿no? No podríamos decir que es por una cosa en concreto, ¿no? Pero sí que veo más pacientes que son mujeres. No obstante, tengo muchos hombres de diferentes edades, o sea, desde adolescentes hasta 50 y tantos, o sea que bueno, sí que veo una diferencia, pero tampoco es algo que me llame muchísimo la atención. También veo muchos hombres que acuden a terapia y bueno, igualmente comprometidos con su proceso y con querer Hmm. mejorar. Pero sí que hay una pequeña distinción, sí que es verdad en eso. Sí que van más mujeres. Yo creo que aquí, y también puedo estar equivocado, pero creo que el problema de los hombres es que, aunque solo sea de manera histórica, ¿no? Es el mostrar una vulnerabilidad o un problema de ese Ujú, estilo para ujú, un hombre es más difícil, ¿no? Por educación, ujú, quizá, de ujú, tener que ser siempre el fuerte y no tener que esperemos que esto mejore poco a ujú, poco y que sí, todos podemos tener problemas. Y ujú, fíjate, lo de los hombres también lloran, o sea, que, ujú. Sí, que, sí, que todos claro, podemos tener un problema, por supuesto. pero probablemente haya Ujú, muchos hombres que les cueste más abrirse ujú. que a una mujer ya solamente por educación. Ujú. Sí, ¿no? Por supuesto, pues hemos tenido unos roles marcados, ¿no? Pues en cuanto a hombre, mujer y demás. Entonces, bueno, pues quizá la mujer es más dada a pedir esa ayuda, ¿no? Y quizá el hombre pues es más de, bueno, pues voy a intentar solventarlo yo, ¿no? Hasta el final. Pero sí, está súper bien, ¿no? Que también pues haya hombres que acudan a terapia y vean Claro. pues que también puede ser para ellos perfectamente, ¿no? Ya te digo, he tenido procesos terapéuticos también con hombres súper que han ido súper bien, personas que a Mm, lo mejor no habían ido anteriormente al psicólogo tampoco y que bueno, que han visto bueno, que les ha traído muchísimos beneficios, ¿no? Y que a mí me ha encantado también atenderlos, o sea que sí, yo creo que poco a poco se está abriendo a todo el mundo, incluso a todas las edades también, o sea, es que he tenido pacientes de más de 60 años también. ¿No? claro. Jolín, tú dices, por educación puede ser más difícil, ¿no? Que acudan pacientes de esas edades, pero también están viniendo, ¿no? También menos que personas jóvenes, pero poquito a poco se En, normaliza.
En la plataforma en Psicología Online Avanzada hemos tenido pacientes que han acudido de más de 80 años. Wow, wow. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Hay algún mito referente a todo esto relacionado con, con este problema que estamos tratando así, que sea habitual, ¿no? Que se hable así, que Sí, quieras sí, quitarlo, ¿no? Quitarlo y decir, mira, estos mitos. sí. Pues bueno, me encuentro con un poco la pregunta esta que se hacen las personas, ¿no? De esto es para mí, ¿no? A mí realmente no me pasa nada, ¿no? Nos ponemos como muchas barreras, no es una manera de quizá de evitar un poco el problema porque es algo complejo. O sea, venir a terapia duele, es decir, estás tratando temas emocionales que son dolorosos. Entonces va a haber sesiones en las que remuevas un montón y no todo el mundo está preparado para enfrentarse a esa situación, ¿no? Pero si tú te estás planteando ir a terapia, seguro que es para ti, pero nos hacemos esa pregunta, ¿no? De barrera de esto es para mí, a mí me valdrá, ¿no? Por supuesto, si tú ya te estás planteando eso, inténtalo, ¿no? E intenta encontrar ese terapeuta que vaya contigo, ¿no? Que con el que te sientas a gusto, con el que te sientas cómodo. Seguro que hay alguien que te pueda atender de la mejor manera y con la que te vas a sentir súper bien. Luego también me encuentro un poco de, bueno, es que yo realmente tengo un entorno social fuerte, no tengo amigos que me escuchan, familiares, ¿para qué lo necesito, no? Bueno, es que cumplimos un rol muy distinto. O sea, nosotros en ningún caso somos un familiar o somos un amigo, no tratamos de dar consejos, tratamos de explicar lo que ocurre a nivel psicológico para que la persona lo comprenda y tratamos de brindar herramientas, ¿no? Y de que tenga recursos distintos a otros momentos de su vida que les pueda ayudar a hacerle frente, ¿no? Pues bueno, sí que, bueno, y luego que los psicólogos no valen para nada, ¿no? También, también nos lo escuchamos, pero bueno, al final es que es una ciencia más, o sea, no nos estamos basando en cosas raras, nos estamos basando en estudios científicos. Entonces, es una rama más de la salud. Totalmente, totalmente. Sí, yo he escuchado alguna vez, es que yo no creo en No esto, creo. ¿no? Sí, como si tuvieses que creer en los astros o en, no sé, sí, sí. Realmente no es que sea, no es una creencia, es que es una ciencia, no es una creencia realmente, ¿no? Es algo que se estudia en todo momento. Totalmente, y todo, todo lo que utilizamos en terapia que está basado y contrastado, ¿no? Científicamente, que tiene sus efectos Por y- supuesto. y tal. ¿Hay algo que quieras contarle a todos nuestros oyentes antes de terminar para que si todavía Mm, hay algo ahí que les dé sí. también es lo que tú decías, ¿no? Esto es una cosa íntima y que no tienes por qué abrirte, pero que cómo podemos avanzar en eliminar ese estigma. Cuéntanos algo. Pues mira, yo lo que les diría es cuando esa idea se planta en tu mente, esa idea de voy o no al psicólogo, no, esa primera idea, lo que les diría es prueba. No va a haber nada negativo que encuentres en terapia. Es un entorno seguro, es una persona que no te juzga, es una persona que te puede explicar con otras palabras lo que te está ocurriendo, que te puede hacer comprender, te va a brindar una serie de recursos que a lo mejor antes no te habías planteado. Es decir, prueba, prueba a ver. No se pierde nada viniendo a terapia. Y si ya está esa idea en ti, es por algo se te está escapando, es porque algo se te está descontrolando, es porque tú ya ves que a lo mejor no puedes solo. Entonces siempre les diría, prueba, prueba a ver qué tal, esa primera sesión, agéndala y luego ya verás. Perfecto, Ana. Pues como acabáis de escuchar, probad Exacto. y nada, espero que os ayude a todos muchísimo todo lo que hemos hablado Espero. y que os vaya a todos muy bien. Nos vemos pronto en otro capítulo, Nos Ana. vemos pronto, un placer. Chao, chao, chao. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita.